Es muy gracioso porque la voz que nos acaba de decir que conversar también es crear, está aquí con nosotros Roberto Poblete. ¿Y yo soy esa voz? Tú eres esa voz. Además, te escuchamos todos los días. Eres parte central de esta radio y de este programa. Maravilloso, me parece. Voy a saludar como saludaría un personaje de una obra de teatro que es maravillosa. Voy a saludar. Santos y buenos días. Santos y buenos días. Buenos días para usted, querido. Esto es de una obra de Armando Montt que se llama Pueblecito. Hay un personaje que siempre saluda Santos y buenos días o Santas y buenas tardes. Mira, las tardes son santas y los días son santos. Mira, me parece muy bien. Hoy tenemos muchas razones para conversar con Roberto Poblete. Además que parte de la familia, por supuesto, voz de nuestra radio. Qué lujazo tener a Roberto Poblete, voz de nuestra radio, académico de la Facultad de Artes, de la Escuela de Teatro. Así es. Y con una larga trayectoria acá en UNIAC y una larguísima trayectoria en las tablas, en la televisión, en el cine. Y recientemente honrado al entrar como miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes. Entonces parto preguntándote, Roberto, ¿qué significa para ti ese reconocimiento? Primero que nada significa un espacio de mucha admiración y completamente y una ocasión completamente inesperada. Yo jamás me soñé que una persona como yo, que soy un humilde obrero de las artes escénicas, podría estar allí en ese espacio tan importante, tan destacado, tan connotado. Y fui invitado a participar, acepté la invitación y curiosamente, y aquí a lo mejor abro para otros temas, pero la Academia Chilena de Bellas Artes tiene 36 cupos, digamos, para ser un miembro de número. Y cuando alguien sale, se le ofrece la silla a una persona más o menos de la misma área y todo lo demás. ¿Quién salió de allí y que ofrece y que queda esa silla para que yo la ocupe? Es nada más y nada menos que don Héctor Noguera Illanes. Yo me sentí doblemente honrado. Primero, entrar a la academia y segundo, que el espacio que debería ocupar yo era el espacio donde estaba Tito Noguera, que fue mi profesor, que fue mi amigo, que fue mi colega, que fue una de las personas que fue fundacional en mi vida, en el sentido de que me formó, con el cual compartí muchas cosas. Yo, antes que terminara el primer semestre de la escuela de teatro, cuando entré a estudiar, yo compartía camarín con mi profesor de actuación, porque fui invitado a participar en el primer montaje donde yo participé, que fue el último que hizo la Universidad Católica, en el Teatro Camilo Enríquez, que era su teatro, donde hizo La Pérgola de las Flores y un montón de obras más. Esta obra se llamó Almas Perdidas y yo actuaba en esa obra, en un personaje muy episódico, en varios, porque me tocaba hacer varios personajes chiquititos, esos personajes que son muy sabrosos. Y allí estaba Tito Noguera, y Ramón Núñez y Raúl Osorio, y todos los que eran mis profesores, compartíamos camarín juntos. Entonces era un lujo que se dio desde el principio en mi vida artística, en mi vida como profesional, esto de estar aprendiendo en la teoría y en la práctica, en el aula y en el teatro, en el escenario, con mis maestros. Y con Tito Noguera se dio esa admiración permanente, ese respeto permanente que él imponía sin ningún esfuerzo. Y Tito Noguera, yo diría que fue como el precursor de una forma de hacer docencia, de hacer pedagogía en el teatro que era distinto a la antigua escuela. La antigua escuela era muy severa, muy dura, era muy agresiva por momentos. Tito Noguera era exactamente al revés. Era de una bonomía, de una gentileza, de una manera... Siempre encontraba la forma de explicarte, si tú no entendías, sin alterarse, sin agredirte, sin descalificarte. Entonces Tito instaló una forma distinta de ser pedagogía, y eso hacía que todos nosotros tuviéramos una tremenda conexión con el Tito Noguera. Pero me pasé al Tito Noguera pero igual era uno de los temas de esta conversación. Ah, maravilloso, porque tiene además tiene una lógica para mí. Entrar a la Academia Chilena de Bellas Artes tiene un tremendo honor, que viene acompañado del honor de ocupar el espacio del Tito, que ya no está con nosotros, hace muy poquito falleció. Entonces
para mí tiene como una doble emoción. Todo esto en menos de un mes. Sí. Sí, y desde esa mirada, ¿no? Nosotros acá sospechábamos y lo comentamos ese día, lo comentamos los 2 días, porque fue el día martes, y entonces en nuestro panel de cine hablamos de Héctor Noguera del audiovisual. Claro. Y el siguiente día, el miércoles, hablamos de el Tito Noguera del teatro. Claro. Y en ambos casos uno sospecha que cuando alguien ha aportado a las artes de un país, hay un legado importante, además del legado familiar, ¿no? De que tantos de sus hijos e hijas hoy día son creadores y creadoras, no solo en el mundo del teatro, sino también de la música. Así es. Hay una herencia ahí, pero quería preguntarte como alumno y también como colega, ¿qué sientes tú que nos deja el paso de Héctor Noguera por las artes chilenas? Yo creo que el Tito Noguera es un señor que fue como el paradigma de lo que es un gestor, un emprendedor. Generalmente la gente de teatro crea su propio grupo, inventa su propio grupo, pero el Tito Noguera no solamente inventó su propio grupo, sino que además ayudó a inventar otros grupos. Estuvo en la gestación del grupo Aleph, por ejemplo, que es uno de los grupos emblemáticos del teatro chileno. Estuvo con el grupo Teatro Q, que desgraciadamente ya no existe, pero existen las personas que pasaron por allí, que se formaron y que están hoy día marcando un hito importante en todo el ámbito teatral chileno. Estuvo, y creó su propio grupo, el Teatro Camino. Creó un espacio que se llama Teatro Camino y que descentralizó todo lo que necesitábamos, que es una necesidad, diría yo, de la gente que nos gusta hacer teatro, que no solo puede haber un determinado grupo, la gente, tu trabajo, sino que lo puede haber todo el mundo. Entonces, el Tito fue señero en eso. Él fue productor de la película El Chacal de Nahuel Toro. Y yo escuché esas historias. Sí. De sus protagonistas. Él fue el productor y además de actor, fue productor y lo que le complicó después, y todas las complicaciones que le trajo después. Sí. Porque El Chacal de Nahuel Toro, vino un golpe y esa película como que desapareció. Alguien sacó una copia clandestinamente de Chile y eso le pareció muy mal a las autoridades de la época del golpe, y Tito Noguera tuvo que ir a filmar durante mucho tiempo a la comisaría como si fuera una persona delincuente, siendo que él no tenía arte ni parte de eso, porque por el solo hecho de haber sido productor de la película. Y además tampoco es una película militante, digamos. Porque hubo películas militantes en esa época, pero El Chacal de Nahuel Toro no era una de ellas. Para nada. Bueno, y el Tito estaba siempre ahí. Al mismo tiempo participó con otras compañías. El Tito Noguera fundó el Teatro Comediantes, con Ana González, Premio Nacional de Arte, con María Canepa, Premio Nacional de Artes, el Premio Nacional de Arte, Roberto Navarrete, que no alcanzaron a darle el Premio Nacional de Arte, y lo digo con mucho orgullo, yo pertenecía a esa compañía también. Entonces era mi manera de conectarme con el teatro, con el oficio, con esta amistad que había, y al mismo tiempo durante todo ese periodo yo era una suerte de secretario que él tenía, porque yo le entendía la letra. Él escribía todo a mano, porque siempre estaba viajando de un lado a otro, que va escribiendo, y a veces, esto ya a modo de anécdota, muchas veces ni él se entendía lo que había escrito. Como yo seguía su línea de pensamiento, porque estaba con él en las clases, porque estaba con él en el teatro y todo lo más, y lo que conversábamos, y lo que yo escuchaba que él conversaba con otra gente, entonces de repente yo decía, ¿y esto no significará tal cosa? Ah, sí, eso es lo que quise decir, perfecto. Entonces yo empecé a ser subsecretario y yo transcribía al castellano del idioma del noguerés. Yo pasaba al castellano, porque generalmente eso era un material que iba hacia la revista Apunte, hacia las cosas que él escribía en diferentes lugares, o que tenía que formaba parte de la materia que pasaba en los cursos. Entonces tuve una tremenda cercanía. De repente, incluso todavía al Amparo, cuando nos encontramos las pocas veces que nos coincidimos, siempre me dice, ¿cómo está tío Roberto? Porque yo tenía que ir a la casa los fines de semana a ponerme el día con las materias, con lo que tenía que llevar yo y todo. Y la Amparo era una niña muy pequeñita, entonces, y ahí, qué sé yo tengo mucha simpatía con los niños generalmente, entonces jugábamos un poco, hacíamos chistes, qué sé yo, tocábamos la guitarra. Entonces tenía yo en su casa muy, muy importante esa cercanía con esa familia, donde estaba Piedad y donde estaba Amparo, que son sus dos hijas mayores. Y luego también una bonita
Claudia fue profesora mía, su mujer actual, su viuda, digamos, Claudia Berger, y que fue también muy cercana al teatro. Yo vi todo el periodo de pololeo de ellos y todo cuando se formó esta nueva familia que hizo Tito. Después la vida como que de repente dentro del teatro, a pesar de que somos tan pocos los que hacemos teatro permanentemente, nos separa y nos junta, y nos volvió a juntar con el Tito Noguera en el Ictus. En el Ictus nos juntó en varios momentos, pero en uno de ellos que fue terrible fue cuando nos juntó en Primavera con una esquina rota, y donde pasó lo que ya alguna vez nosotros ya hemos comentado. Pero la gente no necesariamente lo sabe. ¿Sí? Por supuesto, quienes hemos visto Primavera con una esquina rota en la versión contemporánea de El Ictus, además con arreglo dramatúrgico, vamos a decir, de la Emilia Noguera. Claro. Claro, sabemos que ahí hay un hito importantísimo en la historia del teatro chileno y también, en mi opinión, en resistencia del arte hacia la democracia, ¿no? Claro, claro. Porque en una función de Primavera con una esquina rota es cuando Roberto Parada, que hacía el papel que tú haces ahora, claro, en esa obra se entera de que su hijo es uno de los degotellados, y en el entreacto se entera y él decide continuar la función, y ustedes lo cuentan, bueno, en la versión contemporánea, la que yo vi, la que mucha gente ha visto en estos años, esa historia nosotros la escuchamos desde la voz de Héctor Noguera. Tal cual. Porque se lee su libro, ¿cierto? Memorias de mi padre, que fue escrito junto a Damián, esa escena, ¿no? Sí. Creo que no lo conversamos la otra vez ¿No? cuando hablamos de esto, pero Roberto, ¿qué te pasa a ti cada vez que... yo lo he hablado con el Nico Zárate, que lee esa parte, y la sala se llena de humedad todas las veces? Sí. A mí me pasa lo mismo. O sea, yo me estoy acordando en este minuto y no deja de haber una suerte de conmoción permanente. Es que son muchas cosas. Había una circunstancia del país que, no sé si desgraciada o afortunadamente, es muy difícil de explicar para quien no la vivió. En un país, hoy día sobre todo, que la democracia está con tan mala prensa, los políticos, los partidos políticos tienen tan mala prensa, es muy difícil decirle a alguien lo importante que es que existan los partidos políticos, lo importante que es que exista la democracia, que lo importante que es que existan los debidos procesos. Cuando alguien es acusado de algo, se puede y se debe en democracia someter un debido proceso donde él tenga la posibilidad de defenderse y demostrar si es que él es inocente o no. Y las personas que lo acusan también. Pero en esos tiempos no existía eso. Existía un mecanismo perverso donde la gente era raptada de sus lugares y luego era desaparecida o definitivamente asesinada y tirada en cualquier parte. Entonces, cuando tú te enfrentas a eso en una especie de cotidiano, tú siempre estás alerta, pero cuando eso te ocurre en tu casa, es muy complejo. Nosotros estábamos allí haciendo teatro ese día. José Manuel había sido raptado del colegio el día cuando fue a dejar su hijo. Entonces lo toman allí, desaparece, lo buscamos por todos lados, y aparece después degollado, y esa noticia llega al teatro en el intermedio, como tú bien describes, de la obra que estamos haciendo, que es Primavera con una esquina rota, donde está Tito Noguera, donde compartimos camarín con él, y don Roberto, y llega esta noticia, y entonces obviamente aquí se acabó algo, y se termina la función, y qué sé yo. Recuerdo claramente que Claudio Di Girolamo, que también falleció hace muy poco, sube al escenario, él era el director de la obra, y le explica al público lo que pasa, lo que está ocurriendo, y que probablemente, hasta que llegamos, pero nadie se movió, nadie se fue, todo lo contrario, el teatro se empezó a llenar de gente. Entonces, en ese espacio, de repente don Roberto dice, no podemos parar, tenemos que seguir, eso es lo que ellos quieren. Recuerdo su palabra, ellos quieren que nosotros no seamos capaces de hacer lo que tenemos que hacer. O sea, quieren dejarnos inmóviles.
Y lo que nosotros tenemos que hacer, que somos actores, que somos actrices, tenemos que continuar haciendo teatro. El tema es que esa obra está hablando de la historia de un padre que tiene un hijo que es preso, que es torturado. O sea, entonces lo que está pasando que era el en la papel obra, además que él interpretaba. Él era el padre que tenía al hijo preso. Tal cual. Entonces la obra y el teatro se confunden con la vida, con las novelas de Benedetti y la adaptación que hace Ictus y el acontecimiento chileno de la situación. Es algo que es muy difícil de explicar. Uh-huh. O sea, yo lo narro ahora, no puedo dejar de conmocionarme, de emocionarme de lo que estoy contando. Yo quisiera tener más distancia, yo quisiera tener la suficiente sangre fría para narrarlo así, sin ningún inconveniente. ¿Pero por qué? Necesitamos esa sangre caliente para que nos recuerde yo creo que es muy importante que la gente joven, sobre todo, porque cuando Paula Sharim dijo que se iba a hacer esa obra, yo me opuse y dije, pero ¿cómo se le ocurre que vamos a hacer esa obra? Esa obra tan triste. Después entendí por qué yo me oponía, que tiene que ver con esto que estamos viviendo, porque eso me pasa todos los días en la función. Entonces, este Rafael que yo hago, que es el personaje que hacía Don Roberto en su momento, este padre que está con su hijo y que tiene un par de escenas ahí con su hijo, para mí eso representa un pic de no sé cómo llamarlo, de un encuentro que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la creación, pero que tiene que ver con la historia de un país que me importa, que sufro, que quiero, que amo, con gente que me importa, que sufro, que amo, y con algo que me importaría mucho que nunca más a nadie le volviera a ocurrir. Y por eso es tan urgente seguir viendo y seguir haciendo Primavera con una esquina rota pero Juan y Diego. Y de hecho hacia allá quería ir para ir cerrando, Roberto, y con qué tremendo privilegio poder escuchar tu testimonio respecto a ese momento, ¿no? A la historia de Chile a través de la historia del teatro y a través de la historia de Ictus. Y a través de la historia de Tito Noguera, y a través de la historia de Roberto Pará, y a través de toda la historia de nosotros, porque es nuestra historia, es la historia de Chile. Bueno, Ictus ha tenido un rol súper importante en los últimos 70 años. Así es. Y yo creo que... Solo 70 años. Solo 70 años. Sí. Y yo creo que no se le ha dado suficiente relevancia, creo yo, esta es mi opinión muy desde afuera, uno, al tremendo aporte en términos dramatúrgicos y estéticos y a la propuesta que hizo Ictus, y por otro lado, a lo que significó, solo me lo puedo imaginar, porque yo era muy chica, entonces no estaba, lo que significó para el público sentir que Ictus era un arca. Nosotros estamos tratando aquí en Radio Uniac de construir un arca, así como un lugar donde la gente se puede encontrar y sentirse... Ese concepto, me encanta ese. El arca es lo que te protege y que te hace sobrevivir. Y donde haces comunidad, te encuentras ahí. Y no importa que afuera haya diluvio, porque importa que estemos aquí en esta comunidad defendiendo ese espacio de vida, esa cultura de la vida. Yo creo que el Ictus sí fue eso, y yo creo que sigue siendo esa comunidad, sigue siendo ese espacio de pensamiento, de reescritura de la historia de Chile. Y para volver al inicio, como los buenos cuentos tienen que siempre cerrarse con el principio, cuando uno ingresa a la Academia de Chilena de Bellas Artes, uno tiene que hacer dos discursos, digamos. Uh-huh. Primero, donde uno habla de las personas que te deja el sillón. Uh-huh. Y yo, con mucho placer, podría haber hablado horas de Tito Noguera, de Héctor Noguera, por cierto. Un pequeño homenaje allí en esas palabras. Y lo segundo es que uno tiene que presentar un trabajo. Y yo presenté un trabajo que se llamaba Ictus, 70 años, memoria y teatro y memoria de Chile. Sí, teatro y memoria de Chile. Breve semblanza de una gran historia. Breve semblanza de una gran historia. O sea, primero que nada, hay que decir que Teatro Ictus es una compañía independiente, que es la única compañía de teatro que existe, yo creo, en toda Latinoamérica, que puede demostrar desde su fundación, el año 55, hasta el día de hoy, una actividad ininterrumpida de hacer obra tras obra. Ya en estos 70 años son más de 100 obras las que se han hecho, y todas con el nivel de lo que tú estás comentando, todas con la profundidad y con la poesía de lo que tú estás comentando y de lo que tú has visto de Ictus. Gente seria, gente con humor, gente con amor, gente
que ha pasado por allí, y por el Ictus han pasado muchos teatristas, digamos, yo diría lo más connotado. Y yo diría que hay 2 o 3 personajes que marcaron todo el Ictus en diferentes etapas. Entonces yo recorrí esos 70 años del Ictus y me detuve en algunos. Claudio, Jaime Celedón al principio, Mónica Echeverría, Delfina Guzmán, en fin, hay hombres y mujeres que marcaron su momento. Nissim Sharim hacia el final, que fue como la columna vertebral, y ahora Paula Sharim, que es la que sigue sosteniendo esta columna vertebral, para que siga siendo ese espacio de creatividad, ese espacio de investigación, ese espacio de ensayo, error, acierto del teatro permanentemente, y un espacio donde la gente tiene asegurada que va a encontrar un lugar de diálogo con el arte. Sí. Es curioso, el Ictus tiene, todo el mundo dice, el Ictus tiene su público. No, el Ictus hace un teatro que le gusta mucho a la gente. Sí. Porque además se trata a la gente como personas inteligentes, que son capaces de decodificar de una manera muy sencilla las cosas que nosotros mostramos, y al mismo tiempo disfrutar, emocionarse, conmocionarse, reírse, llorar, en fin, todo pasa. La vida misma. La vida misma, sí. Sí, por así eso... que, perdona, con esto concluyo. Así que esos 70 años de vida que tiene el Teatro Ictus, muy bien vivido, es un ejemplo, yo diría, que Chile debería estar muy orgulloso de eso. Chile debería tener un espacio especial de financiamiento por una experiencia como esta, y que no la tiene, por cierto. No la tiene, falta reconocimiento ahí. Sin duda, sin duda. Sí, todavía hay muchísimo que hacer. Bueno, de hecho vamos a hablar de eso, de políticas culturales, con la Bárbara Negrón inmediatamente después de esto, pero no te puedo explicar, Roberto Poblete, el honor que es conversar contigo. No te puedo explicar el honor que es que seas voz de esta radio. O sea, nacimos con la voz de Roberto Poblete, y esa cuestión a mí me alucina, porque en mi opinión una de las voces más bellas y comunicativas de este país. Antonella de Chile, usted no sabe el honor que es para mí trabajar aquí junto a usted, o para usted, en este caso, que usted que dirige esta radio, esta experiencia, y larga vida para esta experiencia, y usted, pucha, bueno, no es novedad, y lo puedo decir públicamente, tengo una tremenda admiración por todo lo que usted hace, aquí y en otros lados, así que yo soy presidente de su fan club. seguiremos planeando cosas hermosas acá con Roberto Poblete. Gracias por venir, Roberto. Gracias. Felicitaciones A ustedes por invitarme. Muchas gracias. Y nosotros tenemos que ir a la música, porque ya está Bárbara Negrón aquí para hablar de políticas culturales y cómo hacemos para que espacios como Ictus sigan teniendo una larguísima vida.